Vamos a iniciar la clase hoy, 13 de julio. Vamos a iniciar la clase con un nuevo módulo, con un módulo que es Física 1. Física 1 y para eso les voy a compartir mi pantalla para que veamos. Este documento se los voy a hacer llegar posteriormente, eh, pero vamos ahorita a trabajar. Aquí vamos a ver, les voy a compartir mi pantalla para que tengamos, aquí está. ¿Sí? Ya lo deben estar viendo ustedes. Ya lo deben estar viendo. Aquí está. Física 1. Física 1 y lo empezamos con una frase de Galileo Galilei que dice: en lo que se refiere a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de una sola persona. Lo dijo Galileo Galilei. ¿Quién fue Galileo Galilei? Bueno, pues fue una figura muy importante en lo que es la física, ¿verdad? Dice, históricamente podría considerarse a Galileo Galilei como una de las primeras personas relevantes en la física moderna. Galileo fue uno de los primeros en estudiar los fenómenos del mundo material aplicando el método científico. La cuestión que abordó fue la caída de los graves, o sea, la caída libre de los cuerpos graves o pesados. Okay. Eso fue algo de lo primero que estudió Galileo. ¿Sí? Hay que recordar que en la antigüedad los físicos se enfrentaban, no solo los físicos, los científicos se enfrentaban mucho a las autoridades educativas, a las autoridades eclesiásticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucho de lo que decía la ciencia o de lo que ellos determinaban científicamente, pues se contraponía a lo que decía, a lo que dice la fe, a lo que dice la religión, ¿no? Y últimamente pasó con una figura pública que hizo un comentario aludiendo al movimiento de, de rotación de la Tierra y aseverando pues de manera implícita que el que se mueve alrededor de la Tierra es el Sol, ¿no? Decía esta persona, así como el Sol sale por el oriente y se oculta por el poniente. Ah, chihuahua, bueno, son puntos de vista. Bueno, la física y el método científico. Aquí vamos a ver lo que es el método científico de una manera práctica, porque eso es, el método científico es hacer las cosas de forma práctica. Dice, cuando alguien posee datos acerca de un hecho que ocurre en nuestro universo, tiene el conocimiento sobre este. Por ejemplo, cómo funciona un motor, cómo resolver una ecuación, cómo se desplaza un automóvil o el movimiento de los planetas. Ahora, en el método científico vamos a ver que hay tipos de conocimientos y son tres tipos de conocimientos básicos, ¿sí? Que son los elementales, que es la información simple acerca de las propiedades de las cosas y sus relaciones. Por ejemplo, que los objetos tienen masa, ¿no? O sea, un objeto, ¿por qué lo podemos agarrar? Porque tiene masa. Si no tuviera masa, no lo podríamos agarrar. Entonces son conocimientos elementales que vamos aprendiendo de una manera
natural, conforme vamos conociendo el mundo, conforme vamos creciendo, aprendemos que, pues, la madera está dura, que la gelatina es suave, por ejemplo, ¿no? Lo que es frío, lo que es caliente, o sea, son conocimientos elementales, que cuando hay sol, pues hay calor y hay claridad, y cuando no hay sol, pues está oscuro, hay que prender la luz artificial, etcétera. ¿Sí? Son conocimientos elementales. Empírico, adquiridos por experiencia y limitados a la evidencia superficial de los hechos y su desarrollo. Por ejemplo, si suelto una piedra, esta se caerá al piso. Si aviento una rama de un árbol a un río, pues va a flotar, ¿sí? Cosas por el estilo. Eso es conocimiento empírico. Y el conocimiento empírico se utiliza mucho sobre todo para los deportes, ¿no? Cuando uno arma su estrategia en un partido, vamos a decir, en un partido de frontón, dice, pues ya sé, si hago un tiro bajo, pues mi contrincante se va a tener que ir corriendo hacia adelante, ¿no? Y cuando yo haga el siguiente tiro lo hago largo y lo hago correr hasta atrás y no lo va a alcanzar. Cosas por el estilo, o sea, son conocimientos empíricos. Y el conocimiento científico explica las relaciones generales, necesarias y constantes de los fenómenos. Por ejemplo, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Este podría parecer en parte al conocimiento empírico de que si suelto una piedra esta se cae. Pero el conocimiento científico ya me enseña que no solo es la piedra, sino son todos los cuerpos, todos los objetos. Aún que yo suelte una pluma de un ave, va a caer más lentamente porque presenta resistencia al aire, pero finalmente va a llegar al piso. Va a llegar al piso. ¿Sí? Finalmente se va a caer y se va a quedar pegada en el piso. Que pueden venir otras fuerzas como el viento, por ejemplo, y hacerla que se levante otra vez, pero vuelve a caer. Eventualmente todo es atraído hacia la tierra, ¿no? Eso es conocimiento científico. Ahora, vamos a ver un lenguaje técnico básico de la física. Y la primera palabra que vamos a ver es ciencia. Ciencia. Proviene del latín scientia, conocimiento. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de patrones regulares, del razonamiento y la experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. ¿Sí? Eso es ciencia. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de patrones regulares, del razonamiento y la experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. ¿Ok? ¿Sí está claro? Ok. Aquí tenemos un cuadro sinóptico o podríamos decir un organigrama de la ciencia. Tenemos dos tipos o dos divisiones de la ciencia, ¿no? Las ciencias formales relacionadas con ideas y las ciencias
actuales, dice factuales, relacionadas con hechos. ¿Ok? De las ciencias formales tenemos lógica y matemática. ¿Sí? Esas son las ciencias formales, la lógica y la matemática. Las otras ciencias son naturales y sociales. Las dividimos en naturales y sociales. Y las naturales son física, química, biología. Las sociales son sociología, economía, historia, ciencias políticas y psicología. Ahora, me van a decir, bueno, ¿y dónde quedan, por ejemplo, la electrónica y la computación? ¿No son ciencias? Sí son ciencias, sí son ciencias, pero son ciencias que ya vienen dependiendo de varias ramas de la ciencia, ¿no? Que dependen de la lógica, de la matemática, de la física, de la química, ¿ok? Son, vamos a decir, ciencias derivadas o ciencias compuestas, ¿no? Estas son las básicas. Ok. La segunda palabra que vamos a aprender de este, vamos a decir, de este diccionario de ciencia es física. Física, del vocablo griego physis, que significa naturaleza. Es la ciencia que estudia la materia y establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. Que quede claro eso, porque la química y la biología también estudian la materia, también son ciencias naturales, pero estudian otro tipo de fenómenos. Entonces la física es la ciencia que estudia la materia y establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. Por ejemplo, prendo un ventilador, el ventilador se empieza a mover, lo apago, el ventilador llega al reposo, pero no se modificó su estructura molecular, ¿sí? No se modificó su estructura molecular. Y eso es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico. Si agarro un generador eólico, lo pongo al viento, lo pongo hacia el aire libre para que el viento lo mueva. Viene una ráfaga de viento y lo mueve. Genera electricidad. Se va el viento, se queda quieto el generador eólico y se deja de producir electricidad. Eso es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico que no modifica la estructura molecular del generador eólico. ¿Sí? Simplemente lo movió y luego lo hizo quedarse quieto. ¿Sí? Pero no se modificó. ¿Cuál sería un fenómeno que sí modifique la estructura molecular de un cuerpo? Por ejemplo, enciendo una cerilla o un cerillo, ¿sí? Lo tallo con la cajita y prende, ¿no? Prende, me da luz, se consume, se quema y se apaga. ¿Se modificó la estructura molecular? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Completamente cambiado. Ese es un así es. fenómeno, ese no es un fenómeno físico, ¿sí? Ese ya sería un fenómeno químico, ¿ok? Entonces, mucho ojo con los fenómenos físicos. Son aquellos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos, ¿sí? Con el paso del tiempo, la física ha evolucionado. Hasta finales del siglo XIX era considerada como física clásica y a partir del siglo XX como física moderna. A continuación se presenta un mapa conceptual con la clasificación de la física y sus ramas. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual de la física clásica y la física moderna. Entonces la física clásica la vamos
vamos a dividir en mecánica, óptica, acústica, electromagnetismo, termodinámica. Y en lo particular la mecánica la vamos a dividir en dinámica, estática y cinemática. La física moderna, por el contrario, vamos a hablar de nuclear, atómica, de las partículas elementales, relativista y mecánica cuántica. ¿Sí? O sea, son las diferentes divisiones de la física. Entonces, en física clásica vamos a ver lo que es mecánica, óptica, acústica, electromagnetismo y termodinámica. Y en física moderna vamos a ver lo que es nuclear, atómica, de las partículas elementales, relativista y mecánica cuántica. Ramas de la física clásica. Mecánica. Es la rama de la física que estudia el movimiento de objetos y se subdivide en cinemática, que considera la relación espacio-tiempo, y en dinámica, que considera las causas según Cuellar. ¿Sí? Tenemos esas dos divisiones. Mecánica, no estamos hablando de mecánica automotriz, de mecánica de aviones, de ese tipo de mecánica, no. Cuando hablamos de mecánica en física, estamos hablando principalmente de cinemática y dinámica. ¿Sí? La cinemática es la energía que tiene todos los cuerpos para realizar un trabajo. Y la dinámica es cuando el cuerpo está realizando el trabajo. ¿Ok? Ahí está, esa es la diferencia entre cinemática y dinámica, o la relación. Óptica. Estudia los fenómenos asociados a la luz, considerada como una onda. Óptica. Independientemente de lo que sabemos, de que la luz cuando pasa por un prisma se refracta y todo eso, en óptica vemos la luz como una onda, y hay varios tipos de experimentos que se pueden hacer con la luz, ¿sí? Hay varios tipos de experimentos. No solo es descomponer la luz en el arco iris y después que vuelva a quedar como estaba. No. Eso es un fenómeno, también es un fenómeno físico, porque a final de cuentas no cambia la estructura molecular de la luz, simplemente cambia la óptica o la visión de la luz. Pero ahí vamos a ver otro tipo. Vamos a ver la iluminación, vamos a ver los lumens, a qué equivale un lumen, etcétera, ¿no? Una candela, ¿qué es una candela? Cómo se mide la luz realmente, las ondas. Acústica. Estudia el sonido, infrasonido, ultrasonido, utilizando modelos que se apoyan en las matemáticas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién ha escuchado un silbato para perros? No creo que alguien lo haya escuchado, ¿verdad? No se escucha. No No, se es una escucha. frecuencia muy baja. Así es. ¿Quién ha escuchado el sonido para sacar una ecografía de un embarazo? Benito, la última vez que te hicieron ecografía. No No me acuerdo cuándo fue. No se escucha el sonido, pero sí se ve. Sí se ve la ecografía que hace, ¿no? Entonces, no todos los sonidos los escuchamos. Hay sonidos que no escuchamos. Todo eso lo estudia la acústica. Y también el acomodo del sonido. Decimos, esta habitación tiene buena acústica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un salón donde hablas en un punto y se escucha en todo. O este salón no tiene buena acústica.
Hay lugares donde tú hablas, tienes que gritar para que el de al lado te escuche. Pero son habitaciones que no tienen buena acústica. Hay habitaciones donde si tú te paras en un foco y otra persona se para en el otro foco, pueden hablar en secreto y nadie los escucha, solo ustedes dos escuchan. Hay auditorios donde pues el actor habla desde el escenario y se le escucha hasta el último rincón del auditorio, y las personas que están ahí pegaditas al escenario pueden estar gritando y no estorba su voz al sonido de los actores, ¿no? Todo eso lo estudia la acústica. Electromagnetismo. Estudia los fenómenos asociados a la electricidad y al magnetismo, descubriendo las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento. ¿Sí? Este es uno de los temas, vamos a decir, más fascinantes de la física, porque con el electromagnetismo se han logrado hacer tantas cosas, tantas cosas, que nos quedamos asombrados diciendo, ah, chíspales, ¿cómo sucede esto? ¿Es magia o qué onda? No, es electromagnetismo, ¿sí? Electromagnetismo, muy práctico. Termodinámica. Estudia cómo la energía se transforma en calor y su conversión en trabajo. ¿Sí? La termodinámica estudia cómo la energía se transforma en calor y su conversión en trabajo. Como cuando van al gimnasio, ¿verdad? Yo sé que ustedes van mucho al gimnasio y hacen mucho ejercicio, entonces la energía que están quemando, bueno, que están utilizando para moverse, pues se transforma en calor, por eso empiezan a sudar, y eso se convierte en trabajo, que están levantando pesas y todo, ¿no? Eso es termodinámica. Y hay muchas cosas más. Gracias a la termodinámica se pudieron hacer los primeros automóviles, los automóviles a vapor. Pues era por medio de termodinámica. Ahí, claro que ahí ya se mezclaba un poquito la física y la química, ¿no? Pero ahí va. Ahora, ramas de la física moderna. Física nuclear. Estudia los núcleos atómicos en sus propiedades y comportamientos. ¿Sí? Todos sabemos lo que es un átomo, ¿verdad? De hecho se dice que es la partícula más pequeña, pero no es cierto, no es la partícula más pequeña, porque el átomo está dividido además en nucleolos y electrones, ¿no? Tiene un núcleo donde hay protones, neutrones, alrededor hay electrones, etcétera, y hay otras partículas más. Pero bueno, básicamente el átomo es el núcleo y los electrones que están alrededor. De eso se encarga. Física atómica estudia los átomos en sus propiedades y comportamientos. ¿Sí? Pudiera parecer igual, pero no es lo mismo. La física nuclear estudia los núcleos atómicos en sus propiedades y comportamientos. Y la física atómica estudia los átomos en sus propiedades y comportamientos. O sea, aquí ya estudia todo el conjunto del átomo. La física nuclear estudia básicamente lo que es el núcleo, lo que son los protones, los neutrones y las otras partículas que están adentro. Y la física atómica estudia los átomos en su totalidad, en sus propiedades y comportamientos. Física de partículas. Estudia la materia en sus componentes fundamentales y las interacciones entre ellos.
por ejemplo, que los neutrones son neutros, no tienen carga ni positiva ni negativa, que los protones tienen carga positiva, electrones tienen carga negativa, los aniones tienen carga positiva, pero porque le faltan electrones, etcétera, ¿no? Ahí vamos, ahí se va viendo toda esa parte. Física relativista, considerado como un nuevo modelo físico, describe el universo utilizando como referencia la velocidad de la luz en todas sus ecuaciones. La física relativista. Y aquí es donde entra algo que pues todavía es ciencia ficción, para nosotros todavía es ciencia ficción, como son los viajes en el tiempo, ¿verdad? Se dice que si alguien logra viajar a la velocidad de la luz, puede viajar en el tiempo. Para esa persona no pasa el tiempo cuando viaja a la velocidad de la luz. Cuando si la persona lograra viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces podría viajar al pasado, ¿sí? O sea, aquí hay mucho, todo va en relación a la velocidad de la luz. Hay que recordar que en las ondas espaciales nos mandan fotografías o videos de eventos que ocurrieron a millones de años luz de distancia de nosotros. Entonces ese fenómeno ocurrió millones de siglos o billones de siglos atrás, ¿no? Imagínense un año luz. ¿Sí saben lo que es un año luz? ¿Sí saben lo que es un año luz? No, maestro. He visto lo de la velocidad de la luz, pero no lo que es un año luz. No me acuerdo. Ok, un año luz es la distancia que va a recorrer la luz durante un año. Eso es un año luz. La distancia que recorre la luz durante un año. Y la luz corre a 300,000 kilómetros por segundo. Entonces imagínense la distancia tan enorme que tiene. ¿Sí? La distancia tan enorme que tiene. Y si el fenómeno ocurrió a 10 años luz de nosotros, pues imagínense a qué distancia está ese fenómeno y cuántos años tardó en llegar la luz hacia nosotros, ¿no? El fenómeno, para que pudiéramos ver nosotros el fenómeno. Entonces es algo que nos permite ver en cuestión de tiempo relativamente, algo que ocurrió hace mucho tiempo, porque estaba a mucha distancia de nosotros, y pues los años que tardó la luz en recorrer, etcétera, ¿no? Todo eso se conjunta en lo que es la física relativista. Física del estado sólido. Empleando conocimientos de la mecánica cuántica, el electromagnetismo y la metalurgia, esta disciplina estudia, como su nombre lo dice, las propiedades físicas de los sólidos. Y créanme que sin la física del estado sólido no podríamos tener los celulares que tenemos ahorita, las computadoras que tenemos ahorita, las pantallas planas. Nada de esto sería posible sin la física del estado sólido. Necesitaríamos tener equipos muy grandes, muy costosos en
en el evento de comprar el equipo, muy costosos en el mantenimiento de funcionamiento, o sea, la cantidad de energía eléctrica que iban a estar gastando, muy costosos en el mantenimiento de funcionalidad, o sea, el mantenimiento preventivo, muy costosos en la reparación, ¿sí? Todo esto sin la física de estado sólido sería, pues ahora sí que lujos, cuando que ahorita vemos que es una necesidad, ¿verdad? Ahorita es una necesidad y el que no tiene por lo menos un smartphone, se está quedando rezagado, se está quedando fuera de clases, se está quedando fuera de muchas cosas, porque ya estamos en el siglo XXI y pues ahora sí que la premisa es que todo es computarizado, o así estaba planeado, que cuando llegáramos a este siglo todo fuera computarizado. Si ustedes ven las caricaturas de los supersónicos, por ejemplo, Supersónicos. ahí se ve todo lo que debíamos de estar viviendo ahorita, ¿no? Si ven las películas de Volver al Futuro, igual ahí se ve. Muchas películas futuristas como el Demoledor, pues ya todo estaba computarizado y es eh, más o menos para estas fechas que se supone que ya debíamos de estar a este nivel de avance tecnológico, ¿no? Y todavía hay mucha gente que se niega a aceptar esto. Dice, no, mejor cuando regresemos a las aulas, regreso a estudiar. Ah, chihuahuas. Ok, o sea, hasta el otro año, porque no creo que este año regresemos a las aulas, sinceramente, para ser honestos. Pero la física de estado sólido es la que ha hecho posible todos estos avances que estamos viviendo en la actualidad, todo esto que tenemos al alcance de nuestra mano, desde el control remoto de la televisión, las bocinas, los audífonos, los micrófonos, todo esto, porque sin la física de estado sólido tendríamos que estar trabajando con bulbos, mucho calor se generaba con los bulbos, muy peligrosos a la hora de estar manejándolos, eh, conservaban mucha cantidad de energía y había mucho técnico que se electrocutaba reparando equipos electrónicos, ¿eh? Mucha gente se electrocutaba por lo mismo, por el tipo de componentes físicos que tenían los equipos electrónicos y que duraban menos tiempo, el deterioro era mayor. Sin embargo, ahorita la física de estado sólido es la que nos ha dado pues todas las ventajas que tenemos en la actualidad. Mecánica cuántica estudia los fenómenos físicos en escalas microscópicas, ¿sí? La mecánica cuántica. Hay algunas películas, como por ejemplo en la película de El hombre hormiga, Ant-Man, ahí se habla de mecánica cuántica, o de física cuántica, ¿no? Para que se pudiera hacer muy pequeño y pudiera viajar de no sé dónde a no sé dónde, así rapidísimo, etcétera. Y lo vemos y decimos, ah, bueno, pero es cine, es película. No, es que todos esos fenómenos sí son posibles, al menos en laboratorio, en estudio, son posibles. Tal vez no se han hecho los experimentos adecuados o no se ha logrado el grado necesario de tecnología, el avance necesario de tecnología para llegar a hacer ese tipo de fenómenos. Pero para eso es la mecánica cuántica, para estudiar todos los fenómenos físicos, pero en escalas microscópicas. Ahora, la física
y su impacto en la tecnología. Con el estudio de las leyes de la física, el ser humano pudo construir las herramientas de uso más común para hacer su vida más fácil. Y esto podemos remontarnos a la época de las cavernas, cuando aprendieron a hacer sus herramientas, sus puntas de lanza, por ejemplo, para poder cazar, para ser más efectivos en la caza, ¿no? Cuando aprendieron a hacer sus arcos y sus flechas, para ser más efectivos en la caza y en la guerra. Cuando aprendieron a sacarle filo a las espadas, porque las primeras espadas que usaban en las guerras, no tenían filo. Eran espadas gruesas, prácticamente eran garrotes de metal. Prácticamente eran garrotes de metal. Por eso es que vemos en algunas películas épicas que sujetan la espada con la mano y no se cortan. ¿Sí? Y decimos, ah, sí, ahí ya le voló los dedos. No, no, porque no tenían filo. Y después aprendieron a sacarle filo para hacerlas más efectivas. Cuando descubren la rueda y les facilita la vida, todo eso son fenómenos donde entra la física. Es tecnología, aunque nos parezca así algo burdo, ¿no? Ah, ¿qué tecnología es esa? Es tecnología. Es tecnología. Por simple que sea, es tecnología. Por ejemplo, las palas, los martillos, las agujas, los puentes, los muebles, los tractores, los autos, hasta llegar a la tecnología avanzada con la fabricación de los teléfonos celulares, el lanzamiento de satélites de telecomunicaciones espaciales. Gracias a ello puedes ver las imágenes de los partidos del Mundial de Fútbol casi al instante en que sucede el juego. O con accionar un botón ponemos a funcionar la TV, el radio, etcétera. ¿Sí? O sea, una pala es una herramienta tecnológica, porque antes no había. Cuando inventaron las palas para poder escarbar, pues ya fue un alivio. Cuando inventaron los martillos y los clavos, ¿sí? Para poder clavar. Las agujas, las primeras agujas eran gigantescas y las fueron perfeccionando hasta las de ahora, que son delgadísimas, ¿no? Los puentes, cómo cruzaban los ríos. Tenían que buscar la parte más baja del río para poder cruzarla. Hasta que... Para poder pasar, así es. Hay una película de guerra donde los ingleses llevan un puente armable y van, para poder cruzar un río, van armando el puente y van avanzando sobre el mismo puente y lo siguen armando hasta que terminan de cruzar el río. O sea, era un puente portátil. Un puente portátil. ¿Sí? Y bueno, o sea, todo eso es tecnología. Los primeros arquitectos, que realmente eran los que hacían las construcciones o los que diseñaban las construcciones y dirigían toda la obra, los primeros puentes, ellos se quebraban la cabeza para poder hacer los puentes. Los muebles, cómo se fueron haciendo los muebles. Y ahorita tenemos infinidades de modelos de muebles. ¿Sí?
Los tractores, ¿por qué se inventaron los tractores? ¿O para qué se inventaron? Pues para facilitar el trabajo del campo. Antes, ¿cómo lo hacían? Con animales. Primero lo hacían a mano, iban con Ujú. un palito ahí escarbando, deshiervando a mano y con un palito escarbando, removiendo la tierra y sembrando. Eran jornadas laborales Durísima. tremendísimas. Sí, sí. Y terminaban los hombres cocidos por el sol, curtidos con el Ujú. sol y la sal del sudor, ¿no? Ya cuando empezaron a colgar a los caballos y a los bueyes ahí, inventaron el arado, pues ya era un El alivio, arado. ya podían trabajar más rápido. Luego con los tractores, pues, pan comido, ¿no? Los autos, los primeros autos, decíamos hace un rato, a vapor, los primeros autos a vapor. Y ahorita hasta, hasta autos eléctricos hay. Autos eléctricos, autos híbridos, híbridos que tienen eh, eh, las dos partes, la mecánica y la eléctrica, ¿no? Tiene el motor a gasolina y el motor eléctrico y se complementan ambos. O los que son solo eléctricos, como los Tesla, los autos Tesla, que tienen una autonomía increíble. Claro, su precio ahorita también está muy elevado, pero más adelante va a disminuir, va a disminuir. Además que no contaminan, esos autos, no contaminan. Los celulares primero fueron los teléfonos de dial-up, bueno, ni siquiera de dial-up, eran teléfonos de colgar, ¿no? Y la telefonista se enteraba de todos los chismes. Después salieron los de dial-up y el precursor de los teléfonos celulares pues fue el Santo. En sus películas él tenía sus teléfonos sin cables ni nada en su automóvil. Y todavía no se inventaban los celulares, pero él ya tenía. Los satélites de telecomunicaciones. El primer satélite que se lanzó, el primer satélite artificial que se lanzó fue el Sputnik. Sputnik, ¿un El ruso, maestro? ruso, sí, el Ujú. satélite ruso, que Ujú. fue cuando Estados Unidos creó la agencia Pájaro ARPA, mapeador. ARPA, que ahora es Internet, lo que ahora es el Internet, ¿sí? Pero después de ese primer satélite, se empezaron a lanzar satélites de telecomunicaciones para poder llevar las señales pues de lo que está ocurriendo y gracias a ellos podemos predecir o pronosticar el tiempo con mayor precisión. ¿Por qué? Porque uno de esos satélites pues puede detectar la formación de un huracán y pues ya empezamos a monitorearlo por medio del satélite y ya nos van diciendo, oh, no, pues que está en tal posición, que ya creció a tanto, que tiene tantos vientos, que tiene todo esto. Y en la tele estamos viendo la imagen del satélite, ¿no? O en la computadora estamos viendo la imagen del satélite. Ahí nos van sirviendo. Aquí en la lección dice los partidos de fútbol, pero no solo eso. Las olimpiadas, por ejemplo, las peleas de box, todo eso se difunde por medio de los satélites de telecomunicaciones. Ok, bueno, ese es parte de lo que se está haciendo. Vamos a ver un poquito de historia de la física. Dice, desde la antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que en ella se observan. El paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y astros, etcétera. Esto es algo que, bueno,
le decían a los astrónomos que eran los que se dedicaban a estudiar los cuerpos celestes, les decían magos. De ahí la historia de los Reyes Magos, que de que llegaron a visitar a Jesús, ¿no? Porque esos astrónomos detectaron el nacimiento de una estrella y la relacionaron, ¿no? Y la fueron siguiendo hasta que encontraron a Jesús, ¿no? Eso es lo que cuenta la historia, no la Biblia, la historia, eso es lo que cuenta la historia. Se fueron siguiendo la estrella, el meteoro que acababa de nacer, ¿sí? Eso es lo que estudian lo que estudiaban los astrónomos, ¿sí? Los mayas tenían sus épocas de siembra, de cosecha, de todo, por medio de la observación de los astros. Y vemos que todas las culturas antiguas tenían sus pirámides dedicadas al sol, a la luna, etcétera, a los astros en general, ¿no? Les servían mucho de guía a los astros. Las primeras explicaciones se basaron en consideraciones filosóficas sin realizar verificaciones experimentales, ¿sí? Se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, aunque la filosofía no es ciencia. La filosofía no es ciencia, no es una ciencia, es una disciplina, pero no es una ciencia, ¿sí? El filósofo no es un científico, pero de ahí salieron las ciencias, del razonamiento de las cosas, de filosofar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿cómo se determinó que en la Tierra la mayoría de los fenómenos ocurren cíclicamente? Bueno, se sentaron los filósofos a observar el mar y empezaron a ver y a razonar y a filosofar. Y se dieron cuenta que las olas se repetían cíclicamente, ¿no? Venía una ola que entraba mucho a la playa y retrocedía. Y la que seguía entraba menos, la otra menos, la otra menos. Y luego venía otra vez otra que entraba mucho y menos. Y empezaron a decir, bueno, si eso ocurre en el mar, pues vamos a ver qué debe de estar ocurriendo con el viento. Pues el viento pues también debe de estar fluyendo así, cíclicamente, ¿no? Y empezaron a observar, bueno, el sol sale, así decían, el sol sale y se oculta, y eso es un ciclo. Entonces todo va por ciclos. Y la luna, y empezaron a observar la luna, y todo a base filosófica. No había experimentación ahí, ¿sí? En el siglo XV antes de Cristo, los egipcios hicieron una observación detallada de los astros y crearon un calendario solar. Se dice que menos exacto que el calendario maya, pero ellos tenían su calendario solar, los egipcios, en el siglo XV antes de Cristo. ¿Dice maestro? Perdón, 25, sí, 25. 25. Perdón, 25, antes de Cristo. Acuérdense que los años antes de Cristo se van midiendo de mayor a menor, ¿sí? Entonces, en el siglo XX antes de Cristo, o sea, más cercano al nacimiento de Cristo, los babilonios realizaron una división del camino del sol en 12 partes, instaurando el zodiaco. O sea, los babilonios fueron los que inventaron el zodiaco, ¿sí? Dividieron el camino del sol, o lo que ellos consideraban el camino del sol,
en 12 partes iguales y crearon el zodiaco. Luego, en el siglo V antes de Cristo, o sea, más pegado al nacimiento de Cristo, 5 siglos antes de que naciera Cristo, los griegos imaginaron los elementos básicos que forman el universo: agua, tierra, aire y fuego, y propusieron varios modelos cosmológicos. ¿Sí? Fíjense que la mayor parte de los filósofos que se conocen son griegos, la mayor parte, ¿sí? Ellos fueron los que determinaron cuáles son los elementos que forman el universo. Y sí, cuando hablamos de los elementos, hablamos de agua, tierra, aire y fuego. ¿Y qué otro elemento hay? Está difícil, ¿verdad? Agua, tierra, aire, fuego. Aire, fuego, tierra. Aire, agua, tierra, aire, fuego. Ajá. Son 5 elementos, ¿no? 4. Cuatro. Bueno, los conocidos son 4, los básicos son 4. Son 4. No, sí. ¿Qué más? Es agua, tierra, aire y fuego. Los 4 elementos, ¿sí? Sí, son 4 elementos. Que en la actualidad, en la modernidad dicen son 5 porque está el plasma, que no es ni líquido ni sólido. ¿Sí? Pero pues ya es un elemento creado por el hombre prácticamente. ¿Sí? Por ejemplo, las pantallas de plasma. Las pantallas de plasma son gases nobles excitados por medio de energía eléctrica para que agarren la forma de plasma. Pero pues realmente son 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Así como los 4 puntos cardinales, ¿no? Ahora, en la época después de Cristo, el siglo XI después de Cristo, Ptolomeo propuso que la Tierra está en el centro del universo y alrededor de ella giran los astros, o sea, la teoría geocéntrica, que perduró cientos de años. Y eso era un dogma incluso religioso, que la Tierra era el centro del universo. ¿Sí? También realizó un catálogo de estrellas y efectuó una descripción de los movimientos planetarios con epiciclos diferentes. ¿Sí? Todo ello alrededor de la Tierra. Todo ello alrededor de la Tierra, no de otra forma, ¿no? En el siglo XVI hubo descubrimientos importantes. Por ejemplo, en 1543, Nicolás Copérnico sugiere el modelo heliocéntrico del universo, con el Sol en el centro del universo. O sea, ya cambió, ya puso al Sol fijo y todo lo demás a su alrededor. En 1572, Tycho Brahe descubre una supernova en la constelación de Casiopea con un rudimentario telescopio. O sea, telescopio que no se va a comparar con los de ahora, ¿no? Creo que era a base de agua prácticamente ese telescopio, porque era rudimentario. Sí, eran en esa época no se podía tallar el cristal como se talla ahorita. Y bueno, todo eso fue avanzando. En el siglo XVII se dieron descubrimientos muy interesantes.
En 1605, Kepler logró calcular la órbita elíptica del planeta Marte y con ello estableció el referente para proponer sus leyes sobre el movimiento de los planetas. En 1609, Galileo fue pionero en la experimentación para validar las teorías de la física. ¿Sí? Aquí estos dos se enfrentaron a muchos problemas, fueron rechazados por la sociedad, por la política, por el clero, por todos, por sus ideas revolucionarias, ¿no? Por sus ideas revolucionarias. También Galileo se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Usando el plano inclinado, descubrió la ley de la inercia, de la dinámica, y con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites girando alrededor de él, y también estudió la superficie de la Luna. Fíjense. Pues era para la época en la que estaban, no era cualquier telescopio que tenía, pues se imagina el poder que tenía para alcanzar a ver distancias tan extremas. Y no tenían tanta tecnología como tenemos ahorita. ¿Sí? No, claro que eran telescopios gigantescos, y sí, realmente estaban pues muy avanzados para su época, estos físicos. Sí. Estaban muy avanzados para su época, ya para poder observar que Júpiter tiene satélites girando alrededor de él. Ya es bastante complicado, ¿no? Porque digamos, ver la superficie de la Luna, bueno, pues con un telescopio de esos comerciales, de esos de 5,000 pesos, pues, lo puedo ver. Sí, de hecho, en la universidad nosotros construimos un telescopio y alcanzábamos a observar la Luna bastante grande, alcanzábamos a observar los cráteres de la Luna. ¿Sí? Con ese telescopio alcanzábamos, pero nos llevó nuestro buen tiempo porque nos dieron los bloques de vidrio y los tuvimos que tallar, pulir y todo hasta lograr dejar la lente como debía de ser, ¿no? Darle el grosor y sí, el tamaño adecuado, ¿no? No, y además la convexividad que necesita, ¿sí? para convertirla en una lente de aumento, ¿sí? Y luego el otro más pequeño, la otra lente más pequeña para enderezar la imagen, porque si vemos a través de una lente de aumento, vemos la imagen al revés, ¿no? Entonces había que enderezar la imagen y bueno, fue un trabajo que hicimos, ¿no? Fue una tarea que hicimos, pues ni siquiera fue de examen, fue tarea nada más, una tarea normal. Y el chiste es que se tenía que observar los cráteres de la Luna, bueno, y pues lo hicimos. Ahora, en esa época, en el siglo XVII, que había más limitantes todavía, poder hacer un telescopio así, pues ya dice mucho de los científicos, ¿no? Además, en 1687 Newton formuló las leyes clásicas de la dinámica, o sea, las leyes de Newton, publicadas en su libro Principia Mathematica, donde sienta las bases de la mecánica y la ley de la gravitación universal. ¿Sí? Ya Newton empezó a trabajar sobre ello, escribió su libro Principia Mathematica, y bueno, estableció sus
las llamadas leyes de Newton, que ya después las veremos. Okay. A partir del siglo XVIII se desarrollan disciplinas como la termodinámica, la mecánica estática y la física de fluidos, o lo que se le conoce ahora como hidráulica, ¿sí? La física de fluidos. Ok. Ahorita, ¿qué carro no tiene guía hidráulica? Todos tienen guía hidráulica. Antes, me acuerdo, bueno, mi papá, que en paz descanse, tenía un Dodge Dart modelo 68 y la guía era mecánica. Y a todo el mundo le daba flojera manejarlo, pero estaba durísima la guía, ¿no? Y yo me acostumbré a esa guía. Entonces, cuando agarraba yo una guía hidráulica, uy, la sentía así demasiado frágil, demasiado suave. O sea, se va a romper esta cosa. No les pasa nada. Ahorita todos los carros tienen guía hidráulica. Difícil encontrar un automóvil que tenga guía mecánica. Difícil. No digo que no hayan autos muy, muy antiguos, obviamente. ¿Sí? Ok, en el siglo XIX se producen avances fundamentales en electricidad y magnetismo. En 1855, Maxwell creó la teoría del electromagnetismo, que considera la luz como una onda electromagnética. A finales de este siglo se producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad, dando comienzo al campo de la física nuclear, además de encontrar anomalías en la órbita de Mercurio. En 1897 Thomson descubrió el electrón. Fíjense, ya Maxwell ya hablaba del electromagnetismo y todavía no descubrían el electrón. O no se habían dado cuenta que existía el electrón. ¿Sí? Sabían que si frotabas, por ejemplo, frotabas lana con lana y la separabas, producía luz. Porque se veían las lucecitas. Por eso decía que la luz era una onda electromagnética. ¿Sí? Por eso Maxwell decía eso. Y Thomson descubrió el electrón. Entonces, eso en 1897. De 1855, que ya se empezó a trabajar con el magnetismo o a hablar del electromagnetismo, a 1897, donde se descubre el electrón, Maxwell estaba adelantado a su época también. Ahora, el siglo pasado, el siglo XX, la física se desarrolló plenamente. El siglo XX fue un siglo que se caracterizó por un avance científico y tecnológico increíble. Increíble. En 1904 se propuso el primer modelo del átomo. En 1905, Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad especial, que coincide con las leyes de Newton para el caso de los fenómenos que se desarrollan a nivel partículas a velocidad de la luz. En 1911, con experimentos para dispersar partículas, Rutherford concluyó que el núcleo atómico está cargado positivamente. Fíjense hasta cuándo, del siglo XVII, el siglo XIX, perdón, en 1897 que Thomson descubre el electrón, hasta 1911, o sea, al siglo siguiente, en el siglo XX, 14 años después, Rutherford concluye, porque no lo descubre, concluye
que el núcleo del átomo está cargado positivamente. O sea, esa es su conclusión. Ni siquiera es una comprobación, una experimentación, sino es una conclusión. Para 1915, Einstein extendió su teoría de relatividad especial a la teoría de la relatividad general, que explica la gravedad. Con ella se sustituyó la ley de la gravitación de Newton. En 1925, Heisenberg, y en 1926, Schrödinger y Dirac formularon la mecánica cuántica. En 1927, Planck, Einstein y Born, entre otros, explicaron sus resultados anómalos en sus estudios experimentales sobre la radiación de cuerpos, y con ello dieron paso al desarrollo de la teoría cuántica. En 1929, Edwin Hubble publicó sus observaciones sobre galaxias lejanas, dando origen al telescopio que actualmente nos envía las imágenes más actuales de otras galaxias. Ok, gracias por la música. Bien. Sí, sí, sí. No hay problema. Ok. Entonces, el telescopio más famoso es el telescopio Hubble, ¿sí? Y ese lo inventó Edwin Hubble en 1929. Bueno, en 1929 ya lo tenía, ¿no? Ya lo había creado. Ya estaba publicando sus observaciones, lo creó mucho antes. Sus observaciones sobre galaxias lejanas. ¿Sí? Y en la actualidad ese telescopio sigue funcionando. ¿Sí? Estamos en el siglo XXI y es uno de los mejores telescopios que hay. En 1992, la NASA, a través de la comisión COBE por sus siglas, ¿sí?, descubrió las concentraciones de materia que habrían originado las estrellas y las galaxias. Okay, fíjense, ya estamos en 1992. O sea, ya para finalizar el siglo XX. ¿Sí? Y eso estamos hablando nada más de física, ¿no? Estamos hablando de física, no estamos hablando de toda la tecnología en general, porque hubieron avances súper increíbles en el siglo XX. Okay. El método... Sí. Perdón que le interrumpa. Sí, sí. Tiene el significado de COBE. No lo tengo ahorita a la mano. Esa es una comisión de la NASA, pero se los paso mañana. Qué significa COBE y a qué se dedica, no se preocupen. ¿Sí? Bueno, fue una misión que lanzó la NASA, pero sí, mañana les digo con exactitud. Ahorita les mentiría porque hay varias misiones de la NASA, hay muchas misiones de la NASA que salieron en el siglo XX y puedo cometer algún error. Mejor se las doy mañana. ¿Sale? Ok, profe. Sale. Ok. El método científico. Para Cuellar, en 2013, el método científico es el camino que se sigue para obtener conocimientos. Para este fin, se apoya en reglas y técnicas que se perfeccionan para llegar a la luz de la experiencia y del análisis racional. En el proceso, cada paso nos acerca a la meta. Sin embargo,
las reglas no son infalibles y deben adaptarse en cada paso. ¿Sí? O sea, las reglas no son infalibles. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir algunas variantes. ¿Sí? Pueden ocurrir algunas variantes. En el método científico hay fuerzas externas, hay cosas externas que pueden crear lo que son las variantes y nos puede salir diferente. Por eso es que el método científico se tiene que hacer varias veces antes de establecer una ley. O sea, se tiene que llevar todo el proceso varias veces, no es una vez, son varias veces que se tiene que aplicar para poder establecer una ley, poder decir esto es así siempre. Porque a veces a la hora de estar haciéndolo influye algo y el primer resultado te da una cosa y el segundo resultado te da otra cosa. Y tienes que revisar y tienes que volver a hacerlo. Y el tercer resultado te puede dar algo diferente o te puede repetir alguno de los resultados anteriores. ¿Sí? Si te repitió uno de los resultados anteriores, ya estás más cerca de la meta todavía. Si lo vuelves a hacer y te vuelve a dar otro resultado diferente, ya te alejaste un poco de la meta. Pero bueno, en eso se basa el método científico. Podemos realizar varias afirmaciones sobre el método científico. Es una forma de investigar que nace en el siglo XVII con los trabajos realizados por Galileo Galilei, aunque previamente Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico y Johannes Kepler analizaron su entorno con métodos parecidos al método científico. Es un método que, siguiendo un orden establecido, permite comprobar la veracidad de una idea. Es decir, con el método científico es posible comprobar una serie de planteamientos para determinar si una idea puede considerarse como válida o no. Es un método que demuestra leyes y que genera conocimiento que puede ser aplicado en diferentes ámbitos de la vida diaria, como idear herramientas para el campo, albañilería, mecánica, carnicerías, el comercio, etc. Es un método con el que se pueden obtener leyes que explican el funcionamiento de la naturaleza para aplicarlas en beneficio de la humanidad. Y para cerrar vamos a decir una frase o un párrafo de Leonardo da Vinci. Dice: los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber a dónde van. ¿Sí? Hay gente que dice, no, es que yo soy práctico, lo tengo que hacer para aprenderlo. Ok, te entiendo, pero necesitas la teoría. Forzosamente, tiene que haber algo de teoría. Tiene que haberla. Y no lo digo yo, lo dijo Leonardo da Vinci, entre otros, en la antigüedad. En la antigüedad lo dijo. Ok, pasos del método científico. Objetivo: se delimita el tema a estudiar, es decir, ¿qué esperamos obtener con el método? Observación: se plantea la forma de recolección de datos aplicando los 5 sentidos a un objeto o fenómeno para estudiarlos como se presentan en realidad. 3. Inducción: por observaciones o experiencias particulares se extrae el principio particular de situaciones de la realidad.
Se identifican las variables con las que se trabajarán. Hipótesis. Planteamiento mediante la observación de los supuestos a los que se pretende llegar o comprobar. Es una hipótesis. Metodología. Se tiene que plantear una serie de pasos a seguir para llegar al resultado. ¿Cómo se hará? Experimentación. Comprobar la hipótesis a través de diferentes métodos, realizando varias repeticiones hasta que los resultados sean contundentes. Comprobación. Demostración o rechazo de la hipótesis. ¿Sí? Estos son los 7 pasos. Bueno, hay un poquito de discrepancia en los pasos de acuerdo a los autores. De acuerdo a los autores. Hay quienes dan más pasos, hay quienes dan menos pasos. Pero bueno, estos pasos son básicamente los principales, ¿no? El objetivo. O sea, ¿para qué voy a hacer el experimento? ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿No? Observación. O sea, tengo que observar. Inducción. Tengo que ver, tengo que ir viendo la realidad de las cosas. La hipótesis. Tengo que hacer un planteamiento previo. La metodología, ok, ¿cómo va a ir ocurriendo? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? La experimentación, lo voy a hacer varias veces hasta que yo pueda afirmar, siempre que haga esto de esta manera, va a ocurrir esto. Y la comprobación, o sea, demuestro que lo que yo dije al principio es cierto o que lo que yo dije no era cierto. O sea, demuestro mi hipótesis o definitivamente digo, no, pues mi hipótesis estaba equivocada. Esto no vamos a llegar a esto por este método. Por eso vemos que los niños pequeños, por ejemplo, les gusta aprender y apagar la luz. Y no es porque les llame la atención lo curioso de que se prende y se apaga, ¿no? Porque dicen, a ver, si le doy aquí se prende y si le doy aquí se apaga. ¿Será? A ver, lo voy a ver otra vez. Y lo prenden y lo apagan. Y ahí están y se entretienen. Están esperando a ver en qué momento falla. ¿En qué momento falla? ¿Sí? Y ellos están seguros que en un momento va a fallar. Y no es que ellos hayan estudiado física, no, nadie nace sabiendo nada, ¿no? Están aprendiendo. Pero es que el método científico se inventó empíricamente, se inventó a partir de la filosofía de ver cómo hacemos las cosas. Y se estableció el método científico. Y se le llamó método científico porque lo establecieron científicos. ¿Sí? Si lo hubieran establecido filósofos, pues a lo mejor sería el método filosófico, ¿no? Si lo hubieran establecido músicos, pues sería el método musical. Pero lo establecieron científicos, entonces es el método científico. Y así es como funciona, y así es como trabaja, y así es como se tienen que hacer las cosas para que sean aceptadas, ¿no? En el proceso de la investigación científica se utilizan 2 tipos de procedimientos. El empírico va más allá del simple reporte de observaciones. Promueve un ambiente para una mejor comprensión. Combina una amplia investigación con un estudio de caso detallado. Demuestra la relevancia de la teoría trabajando en un ambiente real, o sea, el contexto, a lo que le llamamos contexto.
el método relacional. El método relacional elabora hipótesis para relacionar dos fenómenos. Utiliza la inducción, ya que consiste en formular un concepto o una ley universal en función de los casos singulares que se han observado. Se vale de la deducción, ya que infiere soluciones o características concretas a partir de leyes o definiciones universales. Maneja analogías, ya que infiere relaciones o consecuencias semejantes en fenómenos parecidos. Ok. Las actividades. ¿Sí? La actividad 1. O sea, ya vamos a empezar con tareas, ¿verdad? Dice, lee detenidamente las indicaciones de los ejercicios siguientes para encontrar sus soluciones. Realiza las anotaciones necesarias en tu libreta o cuaderno. Registra y reflexiona tus respuestas para que después las comentes con tus compañeros de clase. También escucha las aportaciones de los demás para mejorar tu trabajo. Ok. Primero, dice, describe brevemente con tus palabras los tipos de conocimiento y complementa tu respuesta con ejemplos diferentes a los vistos en la sesión. O sea, no vayan a dar los ejemplos de que yo les mencioné en la clase. Tienen que dar otros ejemplos. Realiza en tu libreta o cuaderno un mapa conceptual con las divisiones de la ciencia. ¿Sí? O sea, no vayan a copiar el organigrama que les puse. Ustedes van a hacer su mapa conceptual. ¿Cuál es la finalidad de la ciencia? ¿Por qué el hombre no ha sabido aprovechar al máximo las ventajas tecnológicas que proporciona la ciencia? ¿Por qué creen que ha ocurrido eso? Realiza un listado de los artículos que se encuentren en tu casa o comunidad, donde se observe la aplicación de la ciencia y la tecnología como generador de bienestar para la sociedad. Entonces, ahí van a hacer una tablita de unos 5 artículos. Me van a poner así, artículo y genera bienestar porque, ¿sí? Entonces aquí me ponen el nombre del artículo y por qué genera el bienestar. 5 artículos. Se realiza un listado de aportaciones de la física con su impacto en la ciencia y tecnología. Aportación de la física y cómo impactó en la ciencia y tecnología. De este quiero 3 nada más, no les pido mucho. 3. Completa la tabla enunciando las ventajas y desventajas de los conocimientos aportados por la física. Ventajas y desventajas. Todas las ventajas que se les ocurran, todas las desventajas que ustedes encuentren. ¿Sí? Escribe algunas aportaciones de la física y cómo han influido en tu persona. Aportaciones de la física y cómo han impactado en tu persona. ¿Ok? Las que encuentren. No me vayan a poner solo una. ¿Sí? Mínimo 3. Mínimo 3. Completa la siguiente tabla con aportaciones de la física en diversas actividades humanas. En el hogar, aportación y beneficio. En la industria, aportación y beneficio. En el entorno natural, aportación y beneficio. En tu comunidad, aportación y beneficio. ¿Ok? O sea, yo ya les puse la situación, ahora ustedes van a poner la aportación y beneficio. Y por último, dice, escribe 2 ideas por las que consideres importante
que se debe seguir el método científico en una investigación o proyecto. ¿Ok? Dos ideas importantes. Nada más. Aquí ya, bueno, les tengo los marcados los espacios para que ustedes vean cómo, ¿no? ¿Sí? Esta es la primera actividad. Esto este tema solo es, vamos a decir, la introducción. A partir de Profe, mañana, sí. ¿Eso de la tarea lo va a mandar en Word o lo va a mandar al correo o cómo? Ahorita les voy a pasar todo este documento por WhatsApp para que ya lo tengan y puedan basarse en él para realizar la tarea también. ¿Sí? Voy a ver. ¿Para cuándo es esta tarea, maestro? Esta tarea la vamos a ver que me la manden el viernes o que me la manden el viernes. Ya ven que el viernes es día de plataforma, no hay clase, entonces el viernes pues ya me la mandan. De hecho voy a ver si ya la puedo subir a la plataforma. Si ya lo puedo subir a la plataforma, la subo y y ya ustedes me mandan, ya lo harían en Word, por ejemplo, y lo suben a la plataforma. De lo contrario, ¿Ya recuperaron la plataforma? se está creando otra plataforma, se creó otra plataforma. Entonces voy a ver si ya se puede utilizar para que ya podamos trabajar en ella. Si no, así como dice ahí que lo hagan en su libreta, ustedes le toman la foto y el viernes me mandan al grupo de WhatsApp, me mandan todas sus tareas, todo lo que vamos a ir marcando, bueno, lo que marcamos hoy, lo que marquemos mañana, martes, miércoles, jueves, lo van a hacer el viernes y me lo pueden mandar el viernes o me lo pueden mandar el sábado, ¿sí? ¿Sí? Considerando que el viernes lo hagan, por ejemplo, ¿no? Que no les dé tiempo de hacer todo esto hoy y las tareas que vamos a ir marcando en el transcurso de la semana, bueno, pues el sábado me lo mandan al grupo de WhatsApp. Si ya hubiera plataforma, bueno, pues se sube a la plataforma. Yo les aviso de todas maneras el día de mañana si ya se puede subir a la plataforma o no. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, entonces, bueno, ahorita voy a dejar de compartir la ventana. Voy a abrir mi ventana de WhatsApp. Okay, lo estoy mandando en este momento al grupo de WhatsApp para que ya lo tengan. Ahí va, lo que vimos hoy y al final está la actividad. La actividad 1 para que ustedes vayan haciendo la tarea. De hecho, solo les puse 10 prácticas o 10 puntos de la actividad. La verdad es que la actividad está bastante grande, casi es un examen. Entonces, solo saqué lo más importante, lo que me pareció más importante para que ustedes hagan, que es lo que realmente aplica el conocimiento a la vida diaria, ¿no? Que finalmente es lo que más nos interesa. Que puedan ustedes aplicar lo que están viendo, porque hay mucha gente que dice ¿y a mí para qué me sirve esto? ¿No? Bueno, es que lo tienes en la vida diaria para que sepas de dónde viene, de dónde salió, cómo funciona, cómo se hizo. Tan simple como la licuadora, vamos a hablar de los artículos del hogar, la lavadora, la licuadora, el procesador, qué sé yo, cuánta cosa hay, todo eso yo creo que parte de, ¿no, maestro? Así es, o sea, si no hubiera incursionado la física en la electricidad, por ejemplo, pues no tendrías tu licuadora, ¿no? O por ejemplo los centros de lavado que hay ahorita, o sea, hay muchísimos ejemplos, por eso de eso les dije, algunos, no quiero que hagan un pergamino de tarea, pero sí que vayan identificando, ¿no?
en el hogar, en la comunidad, en la industria, ¿sí? ¿Cómo ha influido la física para la tecnología? ¿Cómo ha influido la física para la tecnología? ¿Sí? Mucha gente dice, no, esto no tiene nada que ver con la física, esto es electrónica. No, espérate. Sin la física no habría electrónica. Así es. ¿Sí? Sí, dice, no, esto es electricidad. Sí, sin la física no habría electricidad. O sea, hay muchas cosas que la gente ignora muchas veces, no, no, no lo toma en cuenta o no sabe, ¿no? Eh, Muchas veces me han dicho, a mí para qué me sirve matemáticas, no me sirve para nada. ¿Cómo no? Cuando vas al súper haces tus cálculos. Y a mí para qué me sirve la física, por eso se voltean en carretera, porque no saben nada de física. Si no saben cómo agarrar una curva para no voltearse. ¿Qué hace la mayor parte de la gente cuando le toca una curva? Viene muy rápido y viene una curva, frenan. Y si hay gravilla en la curva, brum, van a dar allá hasta el otro lado. Si estudiamos un poco de física, pues vamos a saber qué hacer. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y a un albañil para qué le sirve la física? Uf, son los que más lo aplican. ¿Sí? Y sin saberlo, ¿sí? Sin saberlo, pero son de los que más aplican la física. O sea, una costurera, pues sí, uno de los inventos atribuibles a la física es la aguja. ¿Sí? O sea, por donde lo veamos, la física ha influido en el desarrollo de la humanidad desde la antigüedad, les decía, desde la época de las cavernas, desde las construcciones de las primeras herramientas y las primeras armas, hasta nuestros días, sigue influyendo. Vamos a decir que la física no cambia, es constante, ¿no? La física clásica es constante. Pues sí es constante, pero sigue influyendo. Y nos sigue, conforme la observamos más y la estudiamos más y nos metemos más en ella, nos sigue aportando más cosas y más cosas y más cosas. O sea, como que no vimos gran cosa de la física y estamos descubriendo más cosas, ¿no? Como cuando vemos una pintura famosa y la vemos, sí, está padre. Pero luego la empezamos a observar y, oye, no había visto este detalle. Oye, mira, ahí tiene este otro detalle. Y mira, tiene este otro detalle. Y así nos vamos dando cuenta de muchos detalles. Y cada vez que vemos esa pintura, nos vamos dando cuenta de más detalles. Bueno, así es la física clásica. Mientras más la estudiamos, más provecho le vamos sacando. Más cosas vamos aprendiendo. ¿Sí? Vamos captando más y más ideas y más ideas. Y de ahí surgió la física moderna. La física moderna, que son, vamos a decir, subramas de la física clásica, pero que ya vienen un poco más enfocadas hacia lo moderno. Ya nos va ayudando a trabajar con lo moderno. Claro que desafortunadamente también hay mentes perversas que lo utilizan para cosas dañinas, ¿no? Como la energía atómica, la energía nuclear, que bueno, sus primeras investigaciones eran científicas para poder utilizar esa energía en algo positivo, ¿no? Luego se empezó a investigar en eso para darle un enfoque médico. Y finalmente, pues alguna mente perversa dijo, esto va a ser un arma potente.
y ahí tenemos las armas nucleares, ¿no? que estuvieron que estuvimos al filo de la navaja con la famosa Guerra de las Galaxias, no la película, sino la de la vida real, que estuvimos a punto de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS, la extinta URSS, que afortunadamente pues ya se liberó eso. Algunos fatalistas dicen que no han desarmado las armas nucleares, que los satélites nucleares todavía están allá en el espacio. Hay otros que dicen que sí se desmontaron, que sí se desarmaron. Lo cierto es que, bueno, ahorita no se habla de guerras nucleares ni de nada de eso, ¿no? El único que sigue haciendo experimentos con armas nucleares es Corea del Norte, o al menos el que se sabe, es Corea del Norte. Ahorita se habla de otro tipo de guerras comerciales, por ejemplo, como la que tienen China y Estados Unidos en la actualidad, o de guerras bacteriológicas, que mucha gente dice que esto del COVID fue un virus que se inventó en Estados Unidos, se lo mandaron a China, por eso en China fue donde surgió y luego se extendió a todo el mundo, ¿no? Es una de las teorías del nacimiento del COVID. Pero bueno, hay diferentes teorías. También dicen que por comer sopa de murciélago, porque no lo desinfectaron, no lo cocinaron correctamente, no lo marinaron con naranja agria. Entonces se generó el COVID, ¿no? Hay muchas teorías. Otros dicen que por las antenas 5G, que las antenas 5G son las que producen y difunden el COVID, ¿no? O sea, hay muchas teorías. Lo cierto es que la física sigue influyendo aún en nuestros días, nos sigue aportando muchos avances. Sin la física no podríamos tener todo el avance tecnológico que tenemos en la actualidad. La física de ninguna manera es una ciencia que haya quedado obsoleta, que haya quedado atrás, ¿no? Que figuran otras ciencias u otras ramas de la ciencia, como es la electrónica, como es la computación. En la actualidad son las que más auge tienen, pero la física de ninguna manera ha quedado obsoleta, porque esas ramas, la electrónica y la informática, bueno, la computación en particular, sin la física pues no podrían existir, así de sencillo. Requieren de la física, requieren de las matemáticas para poder existir. Bien, ¿dudas, preguntas que tengan? No, por favor. Nada. ¿Cuándo dicen que es el fin del mundo? Pues están diciendo que para... Empieza el viernes y termina el sábado. No, están diciendo, bueno, habían dicho que el 20 de junio iba a ocurrir algo, luego dijeron que siempre no. Bueno, ya el 21 dijeron que siempre no. Y ahora están con que en 2021, que en 2021, bueno, hay otra teoría que dice que el 20, pero de septiembre, el 20 de septiembre de este año. Hay otra teoría que es para el 2021, no recuerdo qué fecha dan, ¿no? Pero sí hay muchas teorías alrededor de eso. Lo cierto es que pues todavía no llega. Y pues todo depende de cómo siga el COVID. Podremos decir que hemos superado un fin del mundo más, o puede ser que no, porque desafortunadamente mucha población no está logrando superar esta pandemia, ¿no? Eso es algo real, no es ficticio, no es ciencia ficción, es algo que estamos viviendo. Y pues bueno,
mientras no se empiecen a levantar y a caminar los muertos por COVID, todo va bien. Quiere decir que todavía no llega el apocalipsis zombie. No, me preocuparía porque pues están hechos cenizas. Entonces, entre el polvo del Sahara y respirar cenizas de COVID, pues ya estamos como que mal. Sí, ¿verdad? Sí, bastante mal. Ahora que se empiecen a levantar por allá, porque se han incinerado los que se ha sabido, pero cuánta gente ha fallecido que no se sabe, que no están en las estadísticas y que su gente los entierra, los sepulta, ¿no? Sí, definitivamente, punto para usted. Así es. Bueno, entonces vamos a dejarla hasta ahí por hoy y nos vemos el día de mañana en punto de las 7. Sigan cuidándose. Pregunta, sí. ¿esto igual se va a subir en los portales de YouTube para Sí. tener la repetición? Sí, igual esta clase la voy a subir a YouTube. Sí, Okay. definitivamente. Más que nada para los compañeros que no estuvieron conectados, para que también pudieran ver la repetición. Sí, Dejo de la tarea. para los que no estuvieron conectados y para ustedes mismos igual, si quieren repetirla, quieren verla, con toda confianza, no pasa nada. ¿Sale? Gracias. Ok, entonces nos vemos mañana, sigan cuidándose, no salgan de su casa a menos que sea necesario. Bueno, Benito, pues ya sabemos su trabajo, Asvan también, No. pues sí. Sí, Benito lo que quiere ya es salir de su casa. Acaba de llegar y ya se quiere ir. Acaba de llegar y ya se quiere ir. Ay, Benito. Ok, bueno. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos mañana en punto de las 7. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, se cuidan. Igual.